Bueno, comunicación. Este es otro tópico que afecta a la iglesia, porque estamos involucrados en varios aspectos de esto y necesitamos de nuevo aprender qué significa este concepto. Bueno, hay dos formas de comunicación, directo e indirecto. En el mundo de comunicación hablamos de palabras y de vocal o palabras escritas que son directos, pero indirecto, gestos y contexto que pueden dar información no directamente. Y en el mundo espiritual a nosotros y nosotros al mundo espiritual. Siempre hay dos ideas, algo directo, indirecto y de nosotros a este mundo como oración a Dios o Dios a nosotros. Y vamos a investigar un poco. Entonces, no directo, indirecto es eventos. Lo que está pasando en nuestro alrededor. Sin palabras, sin cosas físicas. Omen es eventos que dan a nosotros un sentimiento que algo no está bien, o pueden ser bien, pero representan la posibilidad de algo que está en camino. Suerte, fatalidad son parte de ese proceso. Suerte significa suerte. Fatalidad es algo diferente. Es algo que yo no tengo control de lo que va a pasar. Es marcado, el camino está, yo necesito caminar y no es posible desviar. Es la historia para mí está marcado y no hay escape. Y en esto hay fatalidad. Yo no puedo hacer nada, pero es interesante las cosas que personas hacen con ese concepto. Yo quiero escapar mi futuro. Coincidencia, diseño, hay un plan o todo es accidente. Y en eso, déjà vu es ese concepto, he pasado por aquí, ¿por qué tantas cosas aparecen similar? Símbolos siempre hay cantidad increíble de símbolos que tienen sentido para nosotros. Aún la Biblia está lleno de esto, el arco, el templo, el tabernáculo está lleno de mueblería con su significativo, sus sentimientos, sus propósitos. Idioma metafórico. Este causa muchos problemas porque cuando leemos los profetas pensamos, ¿es algo real o es metáfora para nosotros? Pero en el mundo está lleno de este tipo de comunicación. Presencia es qué está pasando ahora y en mi mente que da a mi persona un sentimiento de qué está en el futuro. Y no hay algo directo, es solo un sentimiento que está en mi mente. Hay personas que dicen que yo tengo el regalo. En el regalo de conceptos, yo tengo una habilidad de ver o sentir que hay un sentimiento que algo que está en camino. Este no está bien. En la Biblia hay un regalo que está en la lista de Pablo en Corintios. Es uno de los regalos del Espíritu, la capacidad de saber si es del Espíritu o no. Es un regalo. Precognición, pero ¿es de Dios o es del mundo? Pero no es algo directo, no hay palabras, no hay nada, solo es en mi espíritu siento que algo no está en lo correcto. Ya hablé de esto de ayer, de este evento que ocurrió en mi juventud, un sentimiento de malo. Y por eso entramos en ese tiempo de oración. Y ganamos el acceso de Dios y Dios sacó la presencia de Satanás o demonios y abre la puerta para los jóvenes a escuchar la palabra de Dios.
Entonces, pero en esto, vamos a ver, el tiempo, yo tengo mucho material, pero no, en el concepto, hago una lista de las formas de comunicación que encuentra en la Biblia. ¿No? Las formas que Dios usa para comunicar con nosotros. Y eso vamos a continuar esta noche por causa del tiempo. En la Biblia encontramos una lista de métodos que Dios usa para comunicar con nosotros. Oración, bien evidente esto. Sueños, hay una lista, voy a compartir esta lista. Visión, ordalia, ese es un poco menos común, pero existen varios ejemplos de esto. El ángel de Dios, o ángeles, vocal, la voz de Dios. Profecía es muy conocido para nosotros porque tenemos los libros de profecía y había una lista de profetas orales y profetas de escrituras y al final Juan el Bautista fue el último profeta, pero también está mencionado uno de los regalos del Espíritu Santo, profecía, pero ¿qué significa esto? Hay varios aspectos de esto. Telepatía, no estoy cierto a poner esto, pero el concepto que Dios tiene capacidad de poner información en nuestra cabeza sin hablar, sin escribir algo. Podemos recibir mensajes directos de Dios sin la acción de un ángel, sin otra cosa. Comunicación no bíblica. Mira la lista de formas. Augur es para interpretar los omenes. Hay personas que, explique lo que pasó. Yo voy a interpretar esto. Clarividente es una persona que dice, yo puedo ver el futuro. Y haber usado ese globo cristal o varios métodos para mirar y saber su futuro. ¿Y cuántas personas pagan para esto? Adivino es una persona que predecir el futuro. Medio, persona que comunicar con los espíritus de los muertos. ¿Por qué? A ganar información para dirigir a las personas sus actividades. Oráculo es una persona que da su cuerpo, su voz a un Dios para hablar por la persona. Muy común en esa creencia de los griegos y romanos. Había oráculos y hay varios que tienen este tipo de personas. Profetas, sí, decir el mensaje de un Dios. Psíquicos, personas que son sensitivos al mundo espiritual para interpretar qué está pasando. Visionarios, otra forma de adivinación del futuro. Agorero, la lista de tipos es interesante. Varios hacen el mismo trabajo, pero son personas diferentes. Predecir el futuro, adivinador, encontrar la verdad. Eso es un poco diferente. En los Estados Unidos había una persona que buscó un palito de forma de tres partes, un parte como un triángulo. Y el propósito fue manejar por la tierra en busca de agua. Y había personas que pagaron a esta persona con este concepto de que esta persona tiene una habilidad, poder para encontrar agua. Solo balanceando ese palito y cuando llega el agua, el palito baja. Encontré ese tipo de persona en Sierra Leone. Mencioné ese mirador de la tierra que está con su habilidad por mirar, ver los pasos, el camino de un ladrón o un adultero o otra cosa. Hay personas con esta capacidad de ver lo que ha pasado y compartir la información. Canalizador es una persona que canalizar pensamientos de una fuente espiritual es parte grande de edad nueva, canalizar un espíritu o una persona del pasado. Es similar de medio, pero el concepto es un poco diferente. Aurúspice
interpretar hombres por entrañas, cortar el cuerpo y entregar los entrañas y mirar, ¿qué está aquí? ¿Qué pasa con la sangre o cualquier cosa para dar información del futuro o qué está pasando? Y hay tipos diferentes, astrólogos leyendo los planetas con horoscopo, mentalistas pueden leer mentes y símbolos para saber, y telepatía de nuevo de esos lados, comunicación mental, a leer el pensamiento de otra persona, pero estos no son bíblicos. En el mundo espiritual no bíblica, es evidente que su comunicación es formulaico, es bien preciso, más en oración o comunicación verbal, es bien preciso, hay palabras en órdenes correctas para repetir. El contexto es muy crítico en este proceso. Condiciones necesitan tener un ambiente correcto o actitud correcta o algo que, una condición necesaria para hacer. Control es muy importante en ellos para controlar lo que está pasando, controlar objetos, controlar la gente. Y repetición es algo bien evidente. Repetición, no frase, para ganar ese control. En los hindúes, ellos dicen, hay una palabra, está dado a una persona en su tiempo de meditación y en el proceso de repetir esta palabra hasta que su mente está en una forma de separación de su cuerpo. Es bien ritualístico, bien repetitivo. Y Jesús habló de esto en Mateo diciendo, eso es una práctica del mundo, no de nosotros. No repetir como burras. Creo que es la frase, como algo que está repitiendo. ¿Y cuántos de nosotros usamos los nombres de Dios en el restaurante? Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No una vez, pero 20, 30, 40 veces en una oración. Jesús dice, no, ese no es correcto. Habla con su papá. Él está escuchando. No es necesario de tener rituales, no repetición, esta forma. Y Jesús estaba bien crítico de esta manera de orar en comunicación con Dios. Otros tipos, tarotes, las tarjetas con imágenes, y en orden, eso, esto es lo que ha pasado, está eso para interpretar su vida. Hojas de té, es algo como este concepto de arúspice, es algo similar, que cuando tirar las hojas a la mesa o al plato para la forma, pueden dar información de su futuro. Hay otras personas que leen las palmas, depende de sus líneas, pero mi palma no ha cambiado en toda mi vida. Las líneas son iguales. Pero ellos dicen, esto. Pueden cambiar entre una u otra persona. Guía espiritual, ese es más parte de totemismo que hemos hablado, animales y esa edad nueva. Necromancia es hablando con los muertos. Lotes. Hay tipos diferentes, pero este existe en la Biblia y está aprobado. Estaba usado para la división de la tierra entre los tribus, para tomar decisiones de quién tiene la culpabilidad con Acán o asignación de trabajo, tareas y otras cosas. Fue parte de varias actividades, está aprobado, pero ¿quién tiene control? Es la pregunta. ¿El hombre o Dios? Este es el punto central de esto. Sueños. ¿Cuántos sueños están en la Biblia? Pero tenemos esta palabra. Después de esto,
derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Entonces, hay un plan de Dios para abrir una puerta increíble de comunicación, pero en formas evidentes, sueños, visiones, palabras de profecía, profecía, la actividad central de profecía es enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, el primer trabajo de un profeta fue enseñar el pueblo de la palabra. Profecía del futuro fue algo muy poco de su trabajo en la realidad, pero a veces no pensamos en esto, comunicación. Entonces, sueños. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién estaba hablando? Su realidad y necesidades. Bueno, sí, en el mundo hay sueños. ¿Cuántos de nosotros nunca he tenido un sueño? De verdad, todos nosotros hemos tenido sueños en la noche. Y muchas veces no podemos recordar el sueño en la mañana. Pero he tenido un sueño, pero olvidé. Pero si recordamos esto, pero los psicólogos dicen que los sueños normales representan su realidad, lo que está pasando en su vida, sus necesidades y un deseo de arreglar o hacer algo. Ese es de nosotros. Pero la palabra dice, Dios puede dar sueños por su espíritu, pero en el mundo dicen, los ancestros pueden hacerlos, los demonios pueden hacerlos, los ángeles y otros pueden proveer sueños. Entonces, estamos dentro otra vez este asunto de dónde viene un sueño del momento. En la Biblia había una cantidad. Abimelech, cuando llega Abraham y Sara, y Abraham dijo que es mi hija, es mi hermana, en la noche Abimelech recibió un sueño de Dios diciendo, voy a matar a usted por causa de esa mujer. Y Abimelech dice, no, en ese sueño Abimelech tuvo una conversación con Dios. No es mi culpa, no supe nada. Y Dios dice, sí, por eso estoy hablando con usted en ese sueño, para prevenir lo que va a pasar. Jacob, con su sueño de la escalera, los ángeles subiendo, bajando y hablando con él. José, 2 sueños de qué cosita, sueño de gavilla doblando, y el segundo, el sol, luna y estrellas doblando. Sueños críticos, pero su interpretación estaba correcto hasta un punto, pero su manera de compartir fue el problema. Su egoísmo en esta situación. El copero, panadero, pero sueños bien claros que definir lo que va a pasar. Faraón, este sueño de las vacas y maíz, y lo que pasa, maíz bueno, maíz malo, vacas grandes, saludables, vacas no buenas. Gedeón con su sueño o escuchando el sueño de los soldados del enemigo que da a él el coraje para atacar. Salomón, su sueño referente a su trabajo como rey, este sueño que Dios dice, voy a aprobar su petición de ganar sabiduría. Nabucodonosor, algunos, pero con esta condición. Él dijo a los magos, yo no puedo explicar mi sueño, ustedes necesitan, decirme cuál es mi sueño y explicar. Ellos dicen, ese no es posible, pero por causa de que ese sueño llegó de Dios, fue posible para Daniel recibir la información y explicar. Y Daniel recibió varios sueños en su historia.
También José en Mateo 1, 2, uno para casar con María y otro para salir hasta Egipto y de regreso. Entonces, hay evidencia que Dios usó sueños a comunicar con nosotros. En el mundo, la palabra de interpretación de sueños es onerología. Esa palabra es diferente. Conceptos, ¿quién interpretar los sueños? La persona como José, pero hizo un error en ese proceso. Otra persona, José y Daniel, o los magos, o buscamos personas del mundo para interpretar, hechiceros, astrólogos, adivinos, una guía espiritual, un medio como bruja de Endor, o pensamos en dar a Dios ese derecho de interpretar. Lo que encontré fue interesante, que en el internet encontré el hecho que hay diccionarios de sueños. Pero lo que fue interesante, había varios diccionarios, depende de la cultura europea, cultura de hindú, cultura de este grupo. Depende de la cultura, afecta la interpretación del sueño. Este fue muy interesante. Y los psicólogos trabajan, explica su sueño, démelo. Dígame su sueño para que podamos hablar e interpretar esto. Normalmente que cuando llega el sueño de Dios hay claridad, hay explicación de Dios o Dios provee a una persona para interpretar esto para nosotros. Pero en el mundo hay tantas variedades y opciones que están en este proceso y llegan muchos sueños falsos, porque tenemos esta realidad en Jeremías. Está esta idea, muchos sueños son falsos, no llegan de Dios, llegan de otro lado del mundo espiritual. Y ese es parte del proceso, adivinar, saber de dónde vienen los sueños de la persona. Y ese no es fácil. No tengo buena explicación de cómo definir si es un sueño falso o es de Dios. Pero normalmente hay evidencia. Es posible probar si es de Dios o de otra fuente. Visión es otro. Visión es como un sueño, pero estoy con ojos abiertos. Abraham recibió un sueño, una visión interesante, este sacrificio, cortó animales y Dios está pasando con un fuego de humo. Samuel, una visión. Isaías, visión del trono de Dios. Ezequiel, varios, trono, templo 1, novia ramera, valle de huesos secos, Gog y Magog, el templo 2, y varios son bien extrañas. Pero Daniel, esa visión de la roca que se cayó a esa estatua, de esa visión de bestias, de cabra, un ángel. Hay visiones en Obedías, Miquías, Nahum, Zacarías, el profeta, y Zacarías, el sacerdote. Encontramos esto, él recibió una visión de un ángel hablando con él sobre el nacimiento de Juan. Ananías en Hechos, visión de Dios que dicen, llega Pablo y usted va a explicar a él qué va a pasar con su vida. Pedro y Cornelio, dos visiones bien famosas para nosotros, que cambia la dirección de la iglesia. Pablo, visión del hombre de Macedonia, y otro de Corintios. Dios está presentando una visión que dice, yo estoy aquí, no tener miedo. Predica en este lugar peligroso. Visiones. He tenido una visión una vez bien interesante. Estaba en Sierra Leona pensando mucho, orando mucho del plan para el Instituto Bíblico.
Y la iglesia estaba hablando, Perry, necesitamos un cambio grande para avanzar en la preparación de los pastores. Y yo, es la primera vez para mí a vivir en otra cultura, solo 2, 3 meses, y estaba un poco confundido de cómo hacer esto. Y en una noche, 2 de la noche, llegó ese enfermero para decir, Perry, tengo una mujer embarazada que necesita ir al hospital. Y como yo no había otro transporte en este pueblo, yo tomé la decisión de llevar, el pastor me fui conmigo y nos fuimos llegamos 5 kilómetros del hospital, mi camión se murió, ya. Batería se murió, nada. Entonces comenzamos a caminar rápidamente, pero no hay luz, no había estrellas, solo un torche en mi mano para evitar los huecos y cosas peligrosas. Y en ese momento, como una película, llega a frente de mí mostrando un plan para la escuela dominical, el instituto bíblico con una finca, con edificios y como un plan increíble. Estaba mirando, ¿qué está pasando? Y al llegar a mi casa, en 2 días escribió como un plan de 20 páginas de información con planes para los edificios, planes para la finca, un currículo completo, todo increíble. Y la iglesia dice, Pere, ya, avanzamos, eso está bien. Y compré una tierra que por 20 años la iglesia estaba trabajando a comprar esa tierra. Y yo, por esta visión que recibió, gané acceso a comprar esta tierra. Y ahora el Instituto Bíblico está en esta tierra. Hay plan de construir la capilla este año o el próximo año. Visiones. Necesitamos tomar cuidado en buscar, porque no es nuestro derecho a buscar visiones, es el derecho de Dios a comunicar con nosotros. Y 2 veces ahora en mi vida he recibido esto, pero estoy bien claro en mi mente, no es mi derecho de buscar o crear una forma de recibir. Pero en el mundo, visiones falsas está mencionado, sacerdotes y profetas en Isaías, ilusiones, profetas falsos. Hay tantas escrituras de esta realidad. Hay personas falsas que están hablando de visiones falsas para mal dirigir a nosotros como pueblo de Dios. Y eso causa muchos problemas con este pueblo de Israel. Pero existe esto y necesitamos tener una comprensión clara de qué significa esta visión, porque cuando hay una visión de Dios, no hay conflicto con la palabra de Dios. Pero cuando hay visión falsa, siempre hay un asunto o punto que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Odalias, este es bien parte del mundo. Hay muchos ejemplos de personas que están trabajando en ordalias, usando música, movimiento y drogas y formas de meditación para entrar en una ordalia, para separar su persona de su cuerpo y entrar al mundo espiritual para ganar acceso de información o dirección. Y la Biblia no anima a nosotros para esto, pero hay 3 personas que representan esta realidad, pero no fue algo que ellos planearon. Moisés, 2 veces en la montaña de Sinaí, 40 días, pero con el propósito de Dios a recibir los mandamientos, las instrucciones de preparación del tabernáculo, tantas reglas, y 2 veces por causa de primera vez había este fracaso
de Aarón y él destruyó primera tableta, y fue necesario regresar de nuevo en esto. Y Elías no fue un plan para él, 40 días en camino para escuchar la palabra de Dios, pero no de relámpagos, viento fuerte, de terremoto, fue voz suave. Pero fue necesario para Elías estar preparado porque estaba en un mal lugar emocionalmente y espiritualmente. Al final, mira lo que pasó. Elías regresó con una fuerza increíble. Acab no fue capaz de poner a él. Y fue interesante lo que pasó. Y dos veces habló de grupo de soldados. Si soy el profeta de Dios, estoy llamando fuego del cielo. Y ya llegó relámpagos y mató 50 soldados. Pero estaba preparado. Jesús, 40 días en el desierto, preparación para la tentación y su ministerio. No hay ninguno de nosotros que puede pasar 40 días sin agua y sin comida. Pero hay esa idea, pasar tiempo en ayuna y oración para que Dios pueda hablar con nosotros. No es para nosotros ganar o controlar a Dios, es a separar nosotros para que podamos escuchar a Dios. Esa es la diferencia. En el mundo de conceptos, ordalia para ganar control y acceso. En la Biblia es abrir la puerta, abrir a nosotros para que Dios pueda hablar. Y no estamos buscando esto. Pero no hay mucho animo a buscar algo como el mundo. No es entrar y perder su control, perder su mentalidad, control físico, entrar en un estado diferente. No, ese no es parte de la Biblia. En la Biblia es abrir nuestra habilidad de escuchar, mantener claridad. Este es el enfoque diferente. Bueno, llegamos a las formas más directas. Ángel de Dios. Y hay evidencia de esto. Agar recibió un mensajero de Dios diciendo regresa a someter a su la palabra, persona de carga, Sara. La segunda vez mostrar a ella un lugar de agua para que ellos puedan sobrevivir. Abraham, ese tiempo de encontrar 3 ángeles de Dios referente lo que va a pasar con Sodoma y Gomorra, y la conversación de Abraham con uno, referencia a 50 rectos o 40 rectos, o al mínimo 10 van a destruir. Y Dios dice no, para 10, pero no había 10. Pero como resultado de esta conversación, Dios envió 2 ángeles a Lot y su familia para ayudar a ellos a escapar ese juicio, comunicación de Dios. Balaam encontró un ángel en su camino, listo a matarlo. Gedeón, ese encuentro con ese ángel diciendo, qué bueno soldado honrado de Dios. Y Dios dice, ¿quién? No yo. Pero al final estaba convencido. Los padres de Sansón, 2 encuentros, pero primero solo con la madre, segundo con los 2. Y el padre estaba bien asustado diciendo, estamos a punto de morir. Y la mujer dice, no, si había algún asunto, no vamos a estar vivos hablando en este momento. Y Elías, este ángel que preparó su comida para su camino. David, Crónicas 21, una vista de un ángel listo, está matando personas con este juicio contra el censo.
María José, sus visiones, sus encuentros con ángeles. Dios estaba usando ángeles a comunicar. Y mencionó una vez mi esposa miró un ángel, no hablando con nosotros, pero como mensajero de protección para nosotros en este momento. Y yo tengo otra historia. Estaba caminando a un lugar en Papua Nueva Guinea para presentar un seminario para los pastores. Y normalmente todo el mundo está buscando transporte y mi carro está lleno, pero ninguna persona pidió espacio en mi carro. Y al llegar, todo el mundo dice, Perry, ¿cómo fue posible para usted llegar aquí? ¿Qué pasó? Yo no, nada, no encontré nada en el camino, no había ninguna persona. Y él dice, ayer mataron a una cantidad de personas en este camino. Yo no vi nada. Mi creencia es que Dios envió un ángel para protegerme en este camino. Al regresar, todo el mundo está buscando espacio en mi carro porque, Perry tiene ángel de protección. Interesante para mí. Yo no sé si fue un ángel, pero el mundo está pensando, Perry tiene la protección de Dios en este momento. Pero yo no hice una prueba más allá del momento, porque no es correcto para nosotros aprobar si hay o no hay. Es un plan de Dios, no de nosotros. Dios siempre está comunicando directamente con nosotros. Hay evidencia, Adán e Eva caminando en el jardín, hablando con Dios, aún después de su pecado, estaba hablando. Caín, en su pecado, Dios llegó para explicar, Caín, si usted no escucha, va a encontrar problemas. Enoc, caminando, hablando con Dios. Noé recibió un mensaje de Dios para la construcción del arca. Abraham varias veces. Jacob, sí. Moisés, aparece casi día. Cada día está hablando con Dios. Josué, el ángel o Dios en la preparación de cruzar el río Jordán. Samuel escuchando el voz como estaba un niño, más o menos 7 años. En Isaías, Jeremías, Ezequiel, está bien evidente, ellos estaban escuchando una voz de Dios. Pablo en el camino a Damasco, ese encuentro de Jesús, una conversación. Juan Bautista, creo que él escuchó esta voz de Dios al mínimo una vez en el tiempo del bautismo de Jesús, porque en sus historias miró ese palo descendiendo y escuché esta voz de Dios hablando, esto es mi hijo. Y Juan, en su Apocalipsis, ¿cuántas veces está hablando con ángeles en este proceso? Y Dios habló mínimo 4 veces a grupos. Primera vez escuchamos él en montaña Sinai hablando y las personas dicen, no, Moisés, habla con Dios para no hablar de nosotros de nuevo. Estamos asustados por eso. Vamos a morir por escuchar esta voz de Dios. En el bautismo de Dios, de Jesús, voz de Dios. Montaña con Juan, Pedro y Santiago, la voz de Dios. Y el día de Palmas, la voz de Dios. Y he escuchado en mi vida esta voz. Cuando tenía 11 años, estaba en un campamento y en un evento de compromiso y escuché una voz diciendo, pero yo quiero que usted sea un misionero, doctor de misión. En mi pensamiento fue doctor de medicina, pero al final yo tengo un doctorado en misión. Entonces Dios en mi niñez estaba hablando palabras que no escuché claramente, no
comprendí claramente hasta que llega a ser un hombre de casi 48 años, cuando recibió mi doctorado en misiología. Entonces Dios dice, pero yo quiero que usted sea un doctor de misión. Y al llegar, al final, sí, soy doctor en misión. Y una vez, había 2, 3 otros, pero es un evento bien diferente, porque no estaba buscando, no estaba pensando de esto. Solo Dios dice, Perry, otra vez estaba en Kenia, mi abuelo se murió, estaba bien lejos, estaba caminando en la noche hablando, Dios, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué esto? Y Dios me dijo, Perry, ¿está listo a servir como misionero en África? Y yo dije, sí, pero no estaba pensando en esto. Y comenzamos nuestro trabajo como misioneros en Sierra Leona, África. Y ahora está visitando África para presentar tópicos de misión. 2 semanas pasadas estaba en Sierra Leona, en julio estaba en Swaziland, menos de una semana estaré en Uganda, en África. Interesante para mí, porque Dios habló y hasta cambió mi vida. Entonces, cuando Dios habla, afecta y cambia la dirección de la vida. Demasiadas referencias de ángeles, Lot, Jacob, mujeres en la tumba, Juan, los pilares de fuego y nube, Gedeón y la lista. Dios siempre está trabajando en comunicar con nosotros. Y algo interesante, usa este arbusto de fuego una vez y un burro. Pero son eventos bien específicos y no hay otro como esto. Entonces no tenemos el derecho de buscar lugares, objetos para escuchar esta voz de Dios. Porque Dios está contra este proceso de comunicación fuera de él. El brujo de Endor, ¿cuál fue el propósito de esta comunicación? Saulo estaba buscando una dirección para su vida en este momento difícil y llegó una sorpresa para ella, Samuel, porque no fue algo que ella esperó. Estaba pensando de un espíritu de otro, pero llegó Samuel. Y este causó mucho sorpresa, miedo para ella. Y también es claro que Saulo reconoció, fue Samuel presente, pero no hay otro evento como esto. Solo Moisés y Elías que encontró a Jesús en la montaña y había un grupo de personas después de la resurrección, un grupo de rectos hablando con personas por un tiempo breve y salieron pronto. No hay otro ejemplo de esto y no hay permisión de hablar. Aún tenemos esa palabra de Lázaro y el rico, y la palabra de Jesús diciendo no hay permiso que personas que han muerto a cruzar, a regresar a hablar con los vivos. Ese no es posible. Entonces, pero el mundo está buscando esto, pero ¿de quién está hablando? No de los muertos humanos, pero en el mundo espiritual hay espíritus. Entonces hay espíritus fantasmas, Elifaz, Acab, Abimelech. Elifaz, un espíritu habló, pero una mentira de Elifaz en contra de lo que Dios estaba trabajando. Acab, para recibir una mentira, para que él pueda entrar y hacer una cosa para morir. Abimelech, una visión o un espíritu de desánimo que causa conflicto entre él y una ciudad. Y al final ellos mataron a Abimelech, esa persona que mató todos sus hermanos. Saulo, ese asunto de un espíritu malo que estaba molestando.
O sea, está mencionando el espíritu de prostitución que estaba afectando el pueblo de Israel. Los demonios pueden hablar. Por eso, esta es la fuente de mucha comunicación que no es de Dios. Porque ellos pueden hablar. Legión, este grupo estaba hablando con Jesús. Esta es la conversación más larga entre Jesús y los demonios. Y mira, Jesús solo pidió ¿cuántos? ¿Cuál es su nombre? Legión. No es un nombre, es una descripción de cantidad. Cantidad. Y Jesús al final no había más conversación de qué pasó, qué está pasando, que solo usted no puede buscar a nosotros en este momento, no es el tiempo. Pero ellos pueden hablar. Jesús les previno ellos de hablar. Marcos y Lucas, siempre al momento que ellos comienzan a hablar, dice silencio, ya, nada más, no hay comunicación de nombre, de actividad, de enfoque, nada. Pero lo que es interesante, ellos conocieron a Jesús. Y Pablo, bruja, estaba enunciando, él es el hombre de Dios, él es el hombre. Parece bien, pero Pablo en su corazón dice, no, ese no está bien, porque ese es un espíritu de Satanás, no de Dios. Y él quitó ese demonio para prevenir una confusión de quién está hablando. ¿Es Dios o un espíritu malo, demonio? Hijos de Sebes, bien evidente, hay diferencia. Ese demonio habla, yo conozco a Jesús, yo conozco a Pablo, que es de Jesús, pero ustedes, yo no conozco a ustedes. Y pelea golpearon ellos hasta que ellos salieron sangrando por eso. Pero esta es evidencia que los demonios pueden hablar, pueden comunicar. Y cuando estamos hablando de comunicación de los brujas, de otros, no es de Dios, no es de humanos, es de los espíritus. Y a veces las comunicaciones pueden tener verdad, porque los espíritus pueden ver cosas que nosotros no podemos ver por su habilidad de mover sin observación. Entonces, tenemos comunicación, oración, rituales, sacrificio, acciones, símbolos. Están en la Biblia y hay formas correctas. Salomón oró para sabiduría. Jabez oró para ganar más trabajo, más tierra para servir. Joná oró, pero estaba orando contra, por su salvación de ese pez grande. David, sus salmos, está lleno de sus oraciones con Dios. Ana, su oración a Dios para tener un hijo. Moisés oró frecuentemente más para la salvación del pueblo en sus tiempos de juicio, porque Dios estaba listo a destruir todo y comenzar de nuevo con Moisés, y Moisés oró para ellos. Jesús se paró por tiempos de oración, pero tenemos una oración en Juan 17 que es un buen ejemplo para nosotros. Pablo, en sus cartas hay muchos ejemplos de oración y las formas para nosotros. Daniel, una práctica de oración, dependencia en Dios, no para escapar lo que estaba pasando, pero a orar a Dios. Bueno, oración es una actividad central, comunicación con Dios, pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de la oración? Hay formas en lo que el mundo de maldad está comunicando con nosotros, pero de nuevo, mi punto central en este concepto, ¿por qué queremos escuchar? ¿Por qué estamos trabajando en ganar acceso a la información?
¿Es para honrar a Dios, para hacer el trabajo de Dios? ¿O es para ganar protección personal, ganar poder personal, ganar acceso a información, saber el futuro? Para mí, este es un asunto serio para nosotros. ¿Y cuál es la forma de oración? ¿Cuál es la forma? ¿Por qué estamos buscando visiones? ¿Por qué estamos pensando de esta comunicación? ¿Y dónde viene? Varias formas están bien claras para nosotros. De Dios, su voz, de visión de Dios, sueños de Dios y ángeles. Pero recuerde, es posible para los demonios tener forma de ángeles para engañarnos. Satanás puede entrar y comunicar con nosotros en sueños falsos, visiones falsas. Y también pueden hacer cosas en formas para ordelias. Y es importante para nosotros saber cuáles son las diferencias. Y la diferencia es el propósito. Es para ganar una relación con Dios y dar a Él su derecho de entrar y usarnos basado en su propósito, o estamos trabajando a ganar algo para mí mismo. Y en el mundo espiritual, esa es la diferencia. En el mundo espiritual, afuera de Dios, el enfoque siempre está en yo. El enfoque en Dios es en Dios y mi relación con Dios. Y dar a Dios el permiso de hacer cambios y dar dirección a mí con ese propósito de honrar y revelar a Dios a otros. Pero en el mundo espiritual, contra Dios, ese no es el enfoque. Pero no es difícil usar las formas de comunicación en la iglesia y cambiar para ganar control, poder, acceso a información que no es necesario a nosotros. Y ganar confianza en mi habilidad en lugar de confianza en Dios y su plan. Ese es algo crítico para nosotros y no es fácil de evaluar. Por eso necesitamos personas que han pasado mucho tiempo en estudio bíblico para ganar, porque este es 8 páginas de información, pero es un pedacito de lo que está en la Biblia para nosotros. Y ese es un asunto crítico para nosotros. En nuestras iglesias tenemos poquitas personas, menos personas que están leyendo la palabra. Y por eso está fácil para Satanás y los espíritus influenciar a la iglesia, porque la iglesia no comprende esta palabra, no conozca esta palabra. Y en mi experiencia hay pocos pastores que tienen un plan de leer. ¿Cuántas veces he pedido? ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia? Génesis, Apocalipsis, al mínimo una vez. Y lo que es interesante, la cantidad de pastores, líderes que no ha hecho esto. No es parte de su plan. Y por eso es fácil para esta comunicación de los espíritus a engañarnos. Y podemos hacer muchos errores porque no tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón. No es suficiente memorizar. Podemos memorizar muchas cosas, pero memorizar no significa cambiar. Memorizar no significa conectar con Dios. La palabra es que la palabra entra a nuestro corazón, no solamente los dos. Este es crítico para nosotros a tener la capacidad de separar comunicación de Dios y comunicación del mundo de Satanás, en los dos lados del mundo espiritual, saber los poderes y cómo funcionan los poderes entre nosotros. Y si no tenemos esta palabra de Dios en nuestro corazón y mente, es posible ser engañados por estos dos
forma, la manera de comunicar los mensajes y cómo ganar acceso a poder y cómo afecta a nosotros. Bueno, gracias por esta noche y el tiempo. Su compromiso de aprender no es fácil. Mañana vamos a hablar de las personas de poder y vamos a entrar más en este mundo espiritual en contra de nosotros. Vamos a hablar de los gobernadores del mundo espiritual. Dos tópicos de nuevo no son fáciles, llenos de asuntos críticos para nosotros, pero vamos a continuar ese proceso de aprender qué significa esta frase, mundo espiritual. Gracias a todos. Gracias.